Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio a la materia que es máquinas eléctricas. El objetivo de aprendizaje nos dice que el alumno diagnosticará situaciones de falla mediante el análisis de las condiciones de funcionamiento de las máquinas eléctricas empleadas en la industria para garantizar su operación de acuerdo con la normatividad y especificaciones del fabricante. La materia consta de tres unidades principales. La primera es transformadores, la dos es motores y la tercera es elementos de control y de protección de motores eléctricos. Vamos a comenzar con la unidad número uno, que es transformadores. Esta unidad tiene por objetivo el siguiente. El alumno interpretará el funcionamiento de los transformadores y autotransformadores mediante pruebas de operación y actividades del programa de mantenimiento para corregir posibles fallas de los elementos que forman parte de estos equipos. Los criterios de evaluación de esta unidad son los siguientes: apuntes de clase 30%, programa de mantenimiento 40% y las actividades y ejercicios que tienen un valor de 30%. Los apuntes de clase son los que le estoy enviando en video. El programa de mantenimiento será con base al tema 1.3 y las actividades y ejercicios son las que vayamos viendo conforme vayamos avanzando en la materia. Comenzamos con el tema 1.1, que es principios de operación y componentes. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el transformador, el cual es una máquina eléctrica estática que transforma o modifica los parámetros de voltaje y de corriente por medio de la inducción electromagnética. Bueno, estos parámetros de voltaje y de corriente se van a ver modificados dependiendo si tenemos un transformador elevador o reductor. ¿Cómo es el principio de funcionamiento de los transformadores? Bueno, los transformadores son máquinas muy útiles, se utilizan en todos lados, sobre todo en la distribución de energía. Por ejemplo, cuando sale de la fuente de generación, se utiliza un transformador elevador para elevar lo que es la tensión y disminuir la corriente para evitar las pérdidas por caída de tensión. Y ya cuando llegan, por ejemplo, a nuestras casas, utilizamos algún transformador reductor, a veces están en los postes, y que hace pues bajar la tensión a niveles eh, de uso, por ejemplo, doméstico en las industrias, que serían 127, 220, 440. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, el principio de funcionamiento es el siguiente. Basándonos en las leyes de Faraday, sabemos que si a un conductor lo atraviesa lo que es una corriente eléctrica, se van a generar dos tipos de campo: campo magnético y campo eléctrico. El campo magnético se genera alrededor del conductor y las líneas de campo eléctrico que salen hacia afuera de él. El campo magnético y el campo eléctrico no los podemos ver, pero podemos observar el efecto que producen. Por ejemplo, tenemos lo que es un imán. Un imán es un material natural que proviene de la magnetita y este posee un campo magnético. No lo vemos, pero sabemos que va a ejercer una acción sobre algún elemento metálico. Por ejemplo, esta moneda la atrae. ¿Y a qué se debe a que la traiga? Pues se debe principalmente a lo que es el campo magnético que hay alrededor de ella y genera este efecto de atracción a los materiales metálicos. Bueno, pues eso mismo lo podemos obtener de manera artificial mediante la circulación de la corriente por un conductor. Pero no es un simple conductor que conectemos y ya generemos lo que es un campo magnético, no, porque si yo agarro un cable, lo tomo y lo conecto a una fuente de 127 volts, pues lo que voy a generar va a ser un cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Bueno, pues matemáticamente hablando y con base a la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si el voltaje aumenta, también la corriente aumenta. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Entonces, si vamos a meter, por ejemplo, en una fuente de 127 volts un conductor de 2 metros de cobre de 2 milímetros de sección transversal, pues va a tener una resistencia aproximada de 0.0172 ohms. Entonces, si dividimos 127 volts entre 0.0172 ohms, pues me daría 7383.72 amperes. O sea que es una corriente demasiado grande. Entonces, ¿cuál es la definición de cortocircuito? Pues cuando la corriente tiende a infinito. Entonces tiende tanto a infinito que lo que genera o lo que vemos es un chispazo y por ende calor, o que se quema el conductor. Y eso es la consecuencia de que hay una gran cantidad de electrones circulando demasiado rápido a través del conductor, que tiene una resistencia muy baja. Para evitar lo que es el cortocircuito, pues hacemos un cortocircuito controlado. ¿Qué es eso?
Pues bueno, si tenemos un conductor y le damos muchas vueltas, generamos algo que se conoce como bobina. De este lado tenemos su símbolo, pero si a esta bobina yo le añado un núcleo ferromagnético, lo que voy a tener es un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Pues es un imán artificial al cual, si yo lo conecto a una fuente que me proporcione una corriente, fuente de voltaje, una pila por ejemplo, pues entonces se va a producir un campo magnético muy fuerte alrededor de lo que es el, el material ferromagnético y de la bobina. El material ferromagnético es de gran utilidad para que el campo magnético se concentre, haya una mayor concentración de las líneas de flujo magnético. En este caso aquí yo tengo un ejemplo de un pequeño electroimán. En este caso tomé lo que es alambre magneto y lo comencé a enrollar dentro de lo que es por fuera del núcleo de lo que es un material ferromagnético, y pues faltaría conectarlo a alguna fuente para observar este funcionamiento. Bueno, lo vamos a hacer un poco más adelante. Entonces ya sabemos que cuando un conductor lo atraviesa una corriente se genera un campo eléctrico y un campo magnético, pero cuando a una bobina la atraviesa un flujo magnético variable en el tiempo, se genera una tensión inducida. Esto es diferente, o al revés. Por ejemplo, yo tengo esta bobina que va a ser la bobina inductora. Aquí la conecto a una fuente de voltaje. Vamos a suponer que es una fuente de voltaje de corriente directa. Entonces me va a producir un campo magnético, y si yo aquí aproximo otra bobina, a la cual se va a llamar bobina inducida, pues se va a generar en lo que son los extremos. Bueno, se va a generar en este circuito cerrado la circulación de una corriente, o se va a producir, mejor dicho, una fuerza electromotriz, pero para ello tiene que ser un campo magnético variable en el tiempo. Al yo conectar la bobina a una fuente de corriente directa, no estoy generando un campo magnético variable en el tiempo, al menos que yo tomara, por ejemplo, mi bobina, que aquí está, y la conectara a los extremos, pues tendré yo un campo fijo. ¿Cómo lo haría variable en el tiempo? Pues moviendo la bobina de un lado a otro. Así yo estaría induciendo un campo magnético variable en el tiempo. O conectando y desconectando. Conecto y desconecto la pila. Y así estaría yo variando el campo magnético. Pero esto en la práctica o de manera real, pues es un poco complicado o complejo. Por ejemplo, tener un transformador y alguien que esté conectando y desconectando, moviendo las bobinas, es prácticamente imposible. Entonces, para ello, lo que hacemos son conectar la bobina inductora a la corriente alterna. Cuando la conectamos a la corriente alterna, en este punto que es 0, pues tenemos 0 campo magnético. En este punto tendríamos el máximo campo magnético, y sucesivamente esto estaría variando a una frecuencia de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo, y me estaría dando mi campo magnético variable en el tiempo. Por lo tanto, no se pueden producir un campo magnético variable en el tiempo con CD, solo con CA. Por lo tanto, los transformadores solamente funcionan con corriente alterna.